Bien, chicos, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es funciones, ¿no? Entramos ya al tema de funciones. Vamos a dar inicio a la clase el día de hoy con este tema de funciones, ¿ya? Para ello empezamos con comprender lo que es un par ordenado. El par ordenado es un conjunto de elementos A y B con un orden determinado, que se simboliza de la siguiente forma, entre paréntesis A, punto y coma B. Todo par ordenado siempre va a estar denotado así, dentro de un paréntesis, ¿ya? Separado con un punto y coma, ¿de acuerdo? Donde A es la primera componente y B es la segunda componente. Acuérdense bien, chicos, ¿ah? El A es la primera componente y después del punto y coma viene la segunda componente. Algo importante. Si tenemos la igualdad de dos pares ordenados, ¿ya? Si tenemos la igualdad de dos pares ordenados, entonces se va a cumplir lo siguiente, que la primera componente con la primera componente son iguales y la segunda componente con la segunda componente van a ser iguales. Eso tienen que aprenderse, chicos, por favor, ¿ya? Grábense bien estos detalles porque es importantísimo para el tema de funciones, ¿de acuerdo? Ya sabemos lo que es un par ordenado. Veamos ahora lo que es un producto cartesiano. Dados dos conjuntos A y B no vacíos, se define el producto cartesiano como A por B, ¿no? A por B igual a todos los pares ordenados que pertenecen a por B. Que la primera componente pertenece al conjunto A y la segunda componente corresponde o pertenece al conjunto B. ¿Eso qué significa? Que cada elemento del conjunto A va a ser par ordenado con cada elemento del conjunto B. Repito, cuando usted quiere formar el A por B, ¿no? Significa formar pares ordenados. Cada elemento de A hace par ordenado con cada elemento de B. Eso es lo que me está indicando ahí. Por ejemplo, tenemos el conjunto A 1,3 y el conjunto B 5, 6, 7. Entonces, yo quiero hacer A por B. Eso significa que cada elemento de A va a formar par ordenado con cada elemento de B. Será de la siguiente forma. A ver, elemento 1, 1,5, 1,6, 1,7. Siguiente elemento, el 3, también de igual manera, hace par ordenado con cada elemento de B. O sea, va a ser 3,5, 3,6 y 3,7.
Ahí está, ¿ves? Así es como se forma el producto cartesiano. Es un conjunto de pares ordenados, ¿ya? Es un conjunto de pares ordenados. Tenemos también aquí algo muy importante. Si yo quiero formar A por B, ¿no? Es diferente de B por A. ¿Ya? Es diferente de B por A, siempre y cuando A y B sea diferente. ¿Ya? Siempre y cuando A y B sean diferentes. Luego, N de A por B. Eso significa, así ve, cardinal o número de elementos de A por B. ¿No? Cuando se trata de conjuntos se le dice cardinal. ¿No? Cardinal de A por B es igual al cardinal de A por el cardinal de B. Dicho de otra manera, el número de elementos de A por B da lo mismo multiplicar el número de elementos de A por el número de elementos de B. Y eso lo podemos comprobar aquí. ¿Verdad? Este conjunto A tiene dos elementos. ¿Ya? Tiene dos elementos. Este conjunto B tiene tres elementos. Entonces nosotros decimos así. ¿No? El conjunto A acá tiene dos elementos. El conjunto B tiene tres elementos. ¿No? Y si yo multiplico 2 por 3 me da 6. O sea, significa que el conjunto A por B va a tener 6 elementos. Y si se comprueba, porque cada elemento es un par ordenado. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ve? Cada elemento en el A por B es un par ordenado. O sea, cada paréntesis es un elemento. Le comprobamos que tiene 6 elementos. Y está cumpliendo, pues, el cardinal o el número de elementos de A por B es 6. Y acá 2 por 3 también me da 6. Entonces está cumpliendo la condición, ¿ven? Ya está cumpliendo la condición ahí. No sé si hasta ahí me han entendido o tienen alguna consulta, alguna duda. A ver, a través del chat me lo hacen saber, chicas y chicos, por favor. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Está todo bien? ¿Se entiende, chicos, o no? Entiende, profesor. Ya está, ok. Listo. Por otro lado también, el A cuadrado significa A por A, ¿no? Cuando yo multiplique el conjunto A por A, es lo mismo decir A cuadrado, ¿ya? ¿Eso qué significa? Significa de que debo formar pares ordenados con el mismo conjunto, ¿no? Por ejemplo, para este caso, por ejemplo, acá vamos a decir así, a ver, ¿no? El conjunto A tiene 1,3, ¿no? Y el otro conjunto también tiene 1,3, o sea, es el mismo conjunto. Entonces, si yo quisiera hacer el A cuadrado, que es el A por A, acá sería así, a ver. 1,1, 1,3. Cada elemento hace par ordenado. 1,1, 1,3. Y luego viene el 3,1 y 3,3. ¿No? Y cierro paréntesis. De esa manera. ¿Ya? Ese sería el A cuadrado, que es A por A. ¿Ve? Para este caso, un ejemplo, ¿no? 1,3. ¿Ya? No sé si hasta ahí se entiende esa parte. ¿Sí? Bueno, eso fue justamente con el producto cartesiano. Vamos a ver ahora lo que es una relación. A ver, dados dos conjuntos A y B no vacíos, se define como el conjunto de pares ordenados que cumple, ¿no?, la relación A, B pertenece a A por B. Eso significa que la relación es un subconjunto de A por B. ¿Ya? Dados los conjuntos A y B no vacíos, se define el conjunto de pares ordenados que cumple, ¿no? Los pares ordenados que pertenece a A por B. ¿Ya? A por B. Tal que la relación está incluido en A por B. ¿Ya? La relación está incluido en A por B. ¿Ya? Está incluido. El hecho de que esté incluido, decimos que R es un subconjunto de A por B.
¿ya? Es un subconjunto de A por B. Por ejemplo, tenemos el conjunto A, el conjunto B. Nosotros ya hemos calculado el A por B. Ahí está. Es el A por B. Entonces, la relación, yo puedo formar una relación de un solo par ordenado, o de dos pares ordenados, de tres pares ordenados, y así sucesivamente, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo una relación de 1,6, 3,5 y 3,7, ¿no? Que son pares ordenados que está incluido en A por B. El 1,6, acá está el 1,6. 3,5, ahí está el 3,5. 3,7, ahí está 3,7, ¿ve? Es una relación de tres pares ordenados, tres elementos. Como le decía hace un momento, yo puedo formar relación de un solo par ordenado, o de dos pares, de tres pares, de cuatro pares, de cinco pares, y por último de todos los pares ordenados también. Entonces se va a cumplir lo siguiente. El número de relaciones o número de subconjuntos que se puede formar es 2 elevado al número de elementos de A por B. O sea, para este caso, para este ejemplo, ¿no? La cantidad de relaciones o la cantidad de subconjuntos que yo puedo formar aquí es 2, va a ser así, 2 elevado al número de elementos de A por B. Y el número de elementos de A por B es 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, sería 2 a la sexta. ¿Ya? 2 a la sexta. Ojo a esto, atiende muchacho, atiende, no te distraigas. ¿Ya? No te distraigas, concéntrate en lo que estamos explicando, esto es importante. De la cantidad de relaciones que voy a tener para este ejemplo va a ser 2 a la sexta. La pregunta, chicos, es, ¿cuánto me da 2 a la sexta? A ver, ustedes, a través del chat sus respuestas, si no a través del micro. ¿Cuánto es 2 a la sexta, chicos? Marcalaya, muy bien. ¿Alguien más? A ver, a ver. Ajá, Jeremías. Muy bien. ¿Quién más tiene respuesta? 2 a la sexta. Yauri Candiotti, muy bien. Alba Bravo, muy bien. Ramírez, excelente. ¿Alguien más? Yupanqui, muy bien, Yupanqui. ¿Quién más tiene? Solórzano, muy bien, 2 a la sexta. ¿Quién más tiene respuesta de 2 a la sexta? A ver. ¿Quién más tiene su respuesta de 2 a la sexta? ¿Alguien más que quiera colaborar con su respuesta? Sánchez, muy bien, Sánchez. ¿No? Efectivamente, 2 a la sexta es 64. ¿Qué significa esto? Significa que voy a tener 64 relaciones o 64 subconjuntos. O sea, para este A por B, yo puedo formar 64 subconjuntos. De esos 64 subconjuntos, hemos colocado esto de acá, ¿ven? Esa es una de las 64. Una de ellas. ¿No? Porque yo puedo colocar otra relación así. A ver, 1,5, ¿no? Un solo par ordenado. Puedo colocar otra relación de dos pares ordenados. 1,6, ¿no? Y 3,5. Dos pares ordenados, ¿ven? Y así sucesivamente se puede ir formando relaciones. ¿Está bien? Listo, chicos. Eso es con respecto a una relación. ¿Ya? Ahora tenemos el dominio y rango. A ver, dominio. Son las primeras componentes de cada par ordenado, conocido como abscisas. ¿No? Esto es conocido como abscisas porque si lo vemos desde el punto de vista cartesiano, ¿no? Las primeras componentes siempre van a estar ubicadas en las abscisas. O van a ser las abscisas en el plano cartesiano. El rango son las segundas componentes de cada par ordenado, conocido también como ordenadas. ¿Ya? Visto en el plano cartesiano, lo ubicamos como ordenadas. ¿No? Las primeras componentes se le conoce como abscisas y las segundas componentes se le conoce como ordenadas. Por ejemplo, sea la relación
1,4, 8,7, 3,4, 5,2, 8,9. El dominio. 1, 8, 3, 5, 8. Acá quiero aclarar este detalle, chicos. A ver. Miren para el dominio. Atento a esto, por favor, ¿ah? Para que no se confundan, ¿ah? 1, 8, 3, ¿no? El 5, A y el 8. ¿Te das cuenta que el 8 se repite dos veces? Acá, mira, ve. Hay dos 8, ¿sí o no? Pero en el dominio solo se considera una sola vez. Los elementos repetidos siempre se considera una sola vez. ¿Ya? Vuelvo a repetir, los elementos repetidos se cuenta una sola vez para el dominio. En el rango también sucede lo mismo. ¿Ya? Eso es para el dominio. Tengan cuidado. Si a mí me preguntan cuántos elementos tiene el dominio, entonces los elementos repetidos considerar una sola vez. ¿Ya? Una sola vez. ¿Ok? El rango. Cuando hablamos del rango también de manera similar. A ver. Para el rango son los elementos de las segundas componentes. A ver. Tengo aquí el 4, el 7, el 4. Ah, se está repitiendo aquí. ¿No? El 2 y el 9. Ahí está. Aquí está el 2, ahí está el 2, está el 4. El 4 se repite dos veces. Contamos una sola vez. Está el 7, está el 7 y está el 9. El 9, ahí está. ¿Ve? 2, 4, 7 y 9. El elemento 4, como se repite dos veces, solo contamos una vez nada más. Eso se aplica tanto para el dominio y el rango. ¿Ya? Función. Dado dos conjuntos A y B no vacíos, una función f es aquella correspondencia, ¿no?, de f de A hacia B, que asigna a cada elemento X que pertenece a lo más un elemento Y que pertenece a B. Es decir, tenemos el conjunto A, tengo el conjunto B, ¿no? Un elemento X del conjunto A que asigna a lo más un elemento Y que pertenece al conjunto B, ¿no? Entonces, toda función es una relación que cumple lo siguiente: cada elemento del conjunto A lo más debe tener un elemento en el conjunto B. O sea, no puede haber un elemento de A que tenga dos elementos en B. ¿Ya? Ahí ya no sería función. Para que sea función, a lo más un elemento Y. Entonces, Y es igual a fx. Entonces, f es x, f de x. Ese es el par ordenado. ¿Ah? Es el par ordenado. Si existe un A, B y un A, C que pertenece a f, entonces f es función si solo si B es igual a C. ¿Ya? O sea, si tenemos dos pares ordenados, ¿no?, que tiene la misma primera componente, ojo a esto, ¿no? En la función, si yo tengo dos pares ordenados que tiene la misma primera componente, entonces para que sea función, la segunda componente tiene que ser iguales. Si no, no es función. ¿Ya? Si no, no es función porque debe cumplir esta condición. Que cada elemento en a lo más debe tener un elemento en B. ¿Ya? O debe formar par ordenado con un elemento en B. ¿Ya? A lo más debe formar un único elemento. ¿Está bien? Un único elemento. ¿Ok?
indique cuál o cuáles son funciones. A ver, ustedes chicos ahí. ¿Ya? Indiquen cuál o cuáles son funciones. Tienen un minuto para que ustedes identifiquen, a ver. ¿Cuál de los tres casos o quiénes son funciones? Le doy un minuto para que piensen, ¿ya chicos? ¿Listo chicos? ¿Quiénes son funciones? A ver. ¿Quiénes serán funciones? A ver, vamos a identificar, a ver. Para que sea función, cada elemento del conjunto A debe tener un solo correspondiente. ¿Ya? Este 4, un único correspondiente, el 6, un único correspondiente, el 7 también un único correspondiente. Entonces, 1 es función. En el 2, el elemento 1 tiene un único correspondiente. Elemento 2 también un único correspondiente. Elemento 3, único correspondiente. Entonces, es función. ¿Ya? Es función. A pesar de que se trata del mismo elemento, ¿cierto? A pesar de que se trata del mismo elemento, pero total, le toca uno nada más. Le toca uno, ¿no? Le toca uno, ¿no? O sea, esos tres elementos están compartiendo el mismo elemento, que es función. En cambio, en este conjunto o en esta función, o en esta relación, mejor dicho, en esta relación no va a ser función, dado que este 7 comparte dos elementos distintos. Esto no debe suceder. ¿Ya? Una relación, para que sea función, no debe suceder esto. ¿Ya? Los tres casos son relaciones. Ojo a esto. ¿Ya? Los tres casos son relaciones. Pero esa relación se convierte en una función, ¿no? Se convierte en una función cuando cumple. Cada elemento del conjunto A tiene un único correspondiente. ¿Ya? Cada elemento del conjunto tiene un único correspondiente. Este elemento no tiene un único correspondiente, tiene dos. Así que por lo tanto no es función. Y listo, pues. Y está la respuesta. Son funciones 1 y 2. 1 y 2 son funciones, ¿ok? Dice, calcule la suma de los elementos del dominio con la suma de los elementos del rango. A ver, ustedes chicos, ¿quién es el dominio? A ver, ¿quién es el dominio ahí? ¿Quién será el dominio, chicos? A ver, identificamos ahí primero el dominio. ¿Ya? Jeremías, ya, muy bien, Jeremías. ¿Quién más?
¿Quién más tiene el dominio ahí, a ver, chicos, por favor? Colaborando, ¿quién es el dominio? Ya, Ramírez. Ajá, Ramírez. No está muy atento a la explicación. A ver, Ramírez, hay un detalle que ajustar ahí, ¿no? Jordi Candioti también. Hay que ajustar ahí un detalle. Ya, hay que ajustar un detalle ahí. Yupanqui, muy bien. Muy bien. Entonces, observen ustedes acá. El dominio. Hemos quedado que en el dominio son los elementos de las primeras componentes. Tengo el 4, tengo el 3, tengo el 8. Ahí tengo 4 otra vez. Este elemento repetido acá solo se cuenta una sola vez. ¿De acuerdo? Una sola vez. ¿Ah? No sé, tengan mucho cuidado en esos detalles. ¿Ah? Si yo veo elementos repetidos, no se complica la vida. Solamente considere una sola vez en el dominio. ¿De acuerdo? Una sola vez, ¿ok? En el rango sucede lo mismo. A ver, ¿quién es el rango? Este muchacho ahí, a ver. ¿Quién es el rango? ¿No? El rango, a ver, a ver. Ah, entonces la suma acá es 15, ¿no? 4 más 3, 7, 7 más 8 es 15, ya. Esa es la suma. En el rango, ahí está el rango, ¿ven? En el rango también, acá tengo el 2, tengo el 15, tengo el menos 1 y otra vez 2. Ah, el elemento 2 se está repitiendo, pero cuento una sola vez nada más. 2, 15 y menos 1. ¿Está bien? Ese es el rango. Entonces, la suma de los elementos del rango, a ver ustedes, ¿cuánto suma aquí los elementos en el rango? En el rango, ¿cuánto va a sumar? 16, ¿no? 16. La suma es 16. Listo. Y al final me dice, calcule la suma de los elementos del dominio con la suma de los elementos del rango. O sea, hay que sumar ambos. Suma del dominio más suma del rango, al final me da 31, ¿no? Me da 31. Eso es, muchachos, ¿ven? Ya, eso es lo que se está haciendo aquí, ¿de acuerdo? Dice, calcule M más N si es función. Ajá. Acá ocurre algo muy, pero muy importante. Acuérdense que para que sea función, los elementos del dominio no se deben repetir. ¿Ya? El dominio no se debe repetir. Y yo aquí observando, ya, ese es el dominio, 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 dominio. Y me doy cuenta que el dominio aquí se está repitiendo, ¿no? Entonces, la única forma de que esto sea función es que esos dos tienen que ser iguales, ¿no? La única forma para que eso cumpla como función es que tienen que ser iguales. Ahí está, ¿ve? 4,m menos 1 y 4,11 son iguales. ¿Ya? Cuando yo veo y me dicen que es función y veo que en los pares ordenados el dominio se está repitiendo, entonces tienen que sí o sí ser iguales. Y dos pares ordenados son iguales siempre y cuando, ¿no? Siempre y cuando las segundas componentes también tienen que ser iguales. ¿Ya? Tienen que ser iguales. Entonces, m menos 1 es igual a 11. De ahí obtenemos que el valor de m es 12. ¿Ah? Eso fue con respecto a ello. Ya trabajé ahí. También 5,14, 5,n-6, ¿ve? También van a ser iguales. ¿Ya? También van a ser iguales. 5,n-6 igual a 5,14. Y si son iguales, ¿no? Si el dominio son iguales, en el rango también son iguales. n-6 igual a 14. Igual a 14. ¿Ya? Menos 6 pasa sumando, n igual a
20. Muy bien, Marcalaya, muy bien. Entonces dice calcule M más N, ¿no? M más N. Por lo tanto, M más N vale 32. ¿Ve? 32. ¿Ya, chicos? Ese es el detalle justamente cuando me dan una función y veo pares que se repite el dominio. ¿Ya? Ya, esa es otra situación de la regla de correspondencia. Dice, es función, efectúe. Cuando me dan a mí un conjunto de pares ordenados y me dice h de 3, h de 4, h de 6, h de 5, lo que usted va a hacer es esto. H de 3, el h de 3 es su correspondiente, ¿no? El numerito que le acompaña, ese es su correspondiente. ¿Ya? El h de 3, su correspondiente. El h de 4, su correspondiente, su compañía. H de 6, el h de 6, su compañía es 12. El h de 5, su compañía es el 10. A eso se le llama correspondiente. ¿Ya? Se le llama correspondiente, ¿ok? ¿Eso qué significa? Que el h de 3 es 6. El h de 4 es 8. ¿Ah? El h de 6 es 12. Y el h de 5 es 10. ¿De acuerdo? Y reemplazamos, pues. ¿No? Reemplazamos. 6 más 8, 12 menos 10. Arriba es 14 y abajo es 2. Resultado 7. ¿Ya? Resultado 7. ¿Está bien? Eso es, muchachos, ¿ya? De igual manera ocurre cuando tenemos así mediante diagrama de Venn. ¿Ya? Eso se llama diagrama de Venn o diagrama sagital también se le dice. Da la función de A hacia B mediante diagrama sagital. ¿Ya? Mediante este diagrama sagital. F de 4 es su correspondiente, su flechazo. Si yo digo F de 17, 17 su flechazo es 27. Ese es su correspondiente. F de 19, ¿no? Su flechazo 44. Pero vamos a calcular aquí, a ver, vamos a calcular. Dice F de 17, F de F. Cuando hay un F de F, ¿no? Implica de que primero tienes que hallar lo que está dentro, de adentro hacia afuera. Es decir, primero voy a calcular F de 4. ¿Ya? F de 4. A ver, esto será así entonces. F de 17 es 27. F de 4 es 19. ¿No? F de 4 es 19. Les queda F de 19, ¿no? Acá. F de 19 es 44. Entonces reemplazamos, a ver. Ya, vamos a reemplazar acá. F17 vale 27. F de 4, aquí está el detalle. El F de 4 me vale 19. Ahí está el 19. ¿Ven? El F de 4 vale 19. F de 19 más F de 4 que vale 19. Y nuevamente acá F de 19. F de 19 es 44. Hay que reemplazar ahí. Ahí está, 27, 44 más 19. Y ese resultado es 90, ¿no? Ese resultado es 90. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Ya? Esos son los correspondientes, muchachos. Listo. Con eso vamos a pasar ahora a la dirigida. A ver, hagamos el conjunto de pares ordenados aquí, a ver. Hagamos el conjunto de pares ordenados. Ustedes, chicos, ustedes.
Hagan el conjunto de pares ordenados ahí, chicos. Bien, chicos, ¿cómo sería el conjunto de pares ordenados acá? ¿No? ¿Cómo sería el conjunto de pares ordenados? F es igual a primo llave. Entonces decimos, el 1 está, digamos, haciendo flechazo con el 4. Entonces, ese es el primer par ordenado. El 2 hace flechazo con el 6. Entonces sería 2,6. El 3 está haciendo flechazo con el 5. Entonces 3,5. Y listo. ¿No? Esos son los pares ordenados, chicos. ¿Ve? 1,4, 2,6 y 3,5. ¿Está bien? Así es como se forman los pares ordenados. El tema está facilito, chicos. ¿Ah? Está bien facilito. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Dice, represente la función en una gráfica de conjuntos. Una gráfica de conjuntos significa el diagrama sagital. ¿Ya? Significa el diagrama sagital. Ubicamos ahí el diagrama sagital. ¿No? Y le vamos a denominar así A y B. Las primeras componentes se colocan en el conjunto A, conjunto de partida. 1, 2, 3, 6. ¿Ya? Y las segundas componentes es en el conjunto de llegada. O sea, es X, 8, X otra vez y hasta el X y el 7. ¿Ya? Y ahora indicamos con su repetido flechazo. A ver, el 1 hace flechazo con X. Ahí está. El 2 hace flechazo con el 8. Ahí está. El 3 hace flechazo con el X. Otra vez con el X. Así. El 6 con el 7. Ya, el 6 con el 7. Ahí está. Entonces ubicamos ahí. Siempre se coloca un puntito. De esa manera. Ahí está. ¿Ya? Ese es el diagrama que me están pidiendo. Y acá me falta colocar H. H es el conjunto de pares ordenados. Entonces, una función de A hacia B en H. ¿Ya? De A hacia B en H. 1,x, 2,8, 3,x y 6,7. Ese es el diagrama, digamos, de conjuntos. ¿Ya? Ese es el diagrama de conjuntos. ¿Ya, chicos? Así es como se ubica eso. ¿Ya? En este caso, como que ya la respuesta dice, hay en la suma de elementos enteros del dominio. A ver, ¿quién será el dominio, chicos, ahí? Ya ubican Dios, muy bien. ¿Alguien más tiene respuesta ahí? A ver. ¿Alguien más tiene su respuesta? Ahí es la suma de elementos del dominio, dice, ¿no? Entonces nosotros primero calculamos el dominio. El dominio son los elementos de las primeras componentes, ¿no? El 2, el 3 y el 5. Entonces,
Ahí tenemos 2, 3 y 5. Ese es el dominio. Entonces la suma es 2 más 3 más 5, eso es igual a 10. ¿No? Eso es igual a 10. Esa es la respuesta final, ¿ven? ¿Muy bien? Esa es la respuesta final ahí, ¿ok? Dice, halle la suma de cuadrado de los elementos del rango. Ya, para el rango, ¿no? Para el rango sería la segunda componente, el 6 y el 2. ¿Cómo ubicamos el rango entonces acá? El rango. ¿Quién es el rango, muchachos, ahí entonces? El rango es el 6, 6, 6, 2, pero el 6 se repite 2 veces, ya sabes que eso se cuenta una sola vez, ¿cierto? Se cuenta una sola vez, pero cuidado, ¿no? Tengan cuidado la pregunta, dice, hay la suma de cuadrados de los elementos del rango, la suma de cuadrados, o sea, me está pidiendo así, 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, la suma de cuadrados de los elementos. Eso me está pidiendo, muchachos, tengan cuidado. Es la suma de cuadrados de los elementos. Así se interpreta esto. ¿Ya? La suma de cuadrados de los elementos. Entonces 6 al cuadrado es 36. 2 al cuadrado es 4 y eso suma 40. Esa es la respuesta correcta, muchachos. ¿Ven? Esa es la respuesta correcta. ¿Ya? Ya, chicos, a ver. Completa ahí, dice. Completa, completa. F de 1. ¿Quién será F de 1, muchachos, aquí? Completemos. Ajá. Muy bien, muy bien. El F1 sería X, ¿no? Ahí está. F1 es X. El F2 es Y. Muy bien. Y el F de 3, el Z, ¿no? Muy bien. Entonces colocamos acá, decimos así. Ajá. F de 1 es X. F de 2 es Y. Y F de 3 es el Z. Ahí está. Es facilito, ¿sí o no, chicos? En la pregunta 4, porque nos dice, hay la suma de cuadrados. La suma de cuadrados de los elementos. Jeffrey. ¿Ya? No sé si me capta, dice, hay la suma de cuadrados de los elementos del rango. ¿No? Tenemos los elementos de rango y la suma de cuadrados, ¿no? Ahí está, suma de los cuadrados, ¿de acuerdo? Por eso trabajamos así. ¿Me capta, Jeffrey? ¿Entendió esa parte? Ya está. Ok, Jeffrey, muy bien, Jeffrey. A ver, acá ocurre algo muy interesante, ¿ah? Dada la función, me dice, a ver, dada la función. Resulta que este elemento 2 tiene dos correspondientes, ¿no? Si tiene dos correspondientes, ¿no? Prácticamente está sucediendo esto. F, o sea, es así, 2 punto y coma, 5 menos A.
paréntesis, ¿no? 2 punto y coma a menos 7, ¿no? Y 1,5, ¿cierto? Esos son los pares ordenados. ¿Ah? Pero como a mí me dice que esto es una función, ¿no? Como es una función, acuérdate que los elementos del dominio se repiten, ¿no? Si los elementos del dominio se repiten, entonces resulta que acá ellos tienen que ser iguales, ¿no? La única forma de que eso cumpla función es que tienen que ser iguales, ¿ya? Tienen que ser iguales. No hay de otras, pues, ¿no? La única forma de que eso sea función es que sean iguales. ¿No? Son iguales. Por lo tanto aquí 5 menos a y a menos 7 iguales. 5 menos a igual a menos 7. Menos 7 para este lado a sumar 5 más 7. Y el menos a pasa a sumar a este lado, ¿no? O sea que 2a es igual a 12. Entonces a es igual a 6. ¿Ya? A es igual a 6. Pero me pide calcular 2a más 1. 2a más 1. O sea, 2 veces a es 12 más 1 sería 13. ¿No? Esa es la respuesta final. Así queda el resultado, ¿ven? ¿Ya? ¿Está claro esa parte o hay dudas, muchachos? Todo claro, profesor. ¿Se entiende, no? Sí. Ya. A ver en este ejercicio cómo nos va. Dada la función, a ver, dada la función. Me está pidiendo f de f de 1. Entonces, eso se trabaja de adentro hacia afuera. Es decir, primero voy a calcular f de 1. F de 1, su correspondiente es 2. O sea, aquí es 2. ¿Está bien? Ahora obtengo así f de 2. Y ahora voy a calcular f de 2. Decimos aquí f de 2, su correspondiente es 4. Esto vale 4. Entonces ahora es f de 4. Y el f de 4, ¿cuánto vale? 1. Listo. Y esa es la respuesta final. ¿Ven? Se trabaja de adentro hacia afuera. ¿Alguien tiene dudas al respecto? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda al respecto, muchachos? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Listo, chicos? ¿No hay dudas entonces? Ya, no hay dudas, no hay dudas. A ver ustedes ahí. Hagan el cálculo ahí
Tienen un par de minutos ustedes ahí. Hagan la operación ustedes ahí, chicos, por favor.
Ya, ¿listo, chicos? ¿Listo? Vamos a ver. Vamos a ver aquí la respuesta. Tenemos nosotros aquí F 1,6, 2,7 y 0,3. Entonces, como yo quiero f de 1, el f de 1 su correspondiente, ¿no? El f de 1, en este caso es el 6. Luego quiero f de 0. El f de 0 es su correspondiente, ¿no? Su compañía, en este caso es el 3, ¿no? Y el f de 2, su compañía, o sea, su correspondiente, es el 7. Entonces, reemplazando, ¿cómo queda? A ver cómo queda reemplazando. F de 1 es 6. F de 0 es 3. Sobre F de 2 vale 7. Más 2, ¿no? Arriba me sale 9 y abajo también es 9. Entonces ahí la respuesta es 1, ¿no? La respuesta es 1. Ahí la respuesta es 1. Vamos a colocar así, a ver, ustedes que son muy talentosos, ahí está, tu respuesta es 1, ¿no? Muy bien. Muy bien, Ramírez, muy bien, Marcalaya, muy bien, excelente, Sánchez también, Jeremías, Yauri Candioti, Marcalaya también, excelente, ¿no? Muy bien. Muy bien, chicos, muy bien, ¿ya? Listo, chicos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Eso ha sido todo por el día de hoy. Y vamos a dar inicio al temático, ¿ya?
Ya, ya pueden empezar con el temático, chicos, ya pueden empezar. Ingresen, es que el temático está para que empiece 9:40 en punto. ¿Ya? Has ingresado antes, por eso que no estaba habilitado. ¿Ya? Pero ya está, ya estamos 9:41, así que normal vas a poder ingresar. Ingresen a su temático, chicos, ¿ya? Ya, muy bien, ya ahorita Candioti, muy bien. Por eso puede reiniciar el temático. Me decía ¿Podría reiniciar el temático? Arce Cruz, ¿no? Sí. A ver, vamos a ver, espérate, Arce Cruz. Ok, Arce Cruz, ingresa nuevamente. Gracias, profesor.
Ok, chicos, ok, muy bien.
Muy bien, chicos, muy bien, excelente. Excelente, chicos, muy bien. Profesor, ¿me puede reiniciar automático? Navarro Chapiama. ¿Qué pasó, Navarro? Me salí, profe. Ingresa nuevamente, Navarro. Navarro Chapiama, ingresa Ok, nuevamente. profesor. Profesor, ¿me podría reiniciar matemática? Profesor, ¿me podría Cuellar, reiniciar? ¿Cuál es? Cuellar. Sí. Ingrese nuevamente, Cuellar. Sánchez Medina, ingrese nuevamente.
Termine, profesor, saque 20. Navarro, ¿qué pasó? Sánchez Medina ingrese nuevamente a su temático. Sánchez Medina ingrese de nuevo a su temático.